La gente está abocada a un nihilismo producto de la etapa bolivariana, porque niegas todas tus raíces, tienes un desarraigo total. Al tener el desarraigo total, la vinculación con los demás, con la familia, con los vecinos, con el entorno, con los supuestos ciudadanos que comparten tu mismo espacio político, es nula. Y la corrupción endémica en buena parte se debe a esto. No hay consecuencias ante la falta de responsabilidad con este arraigo, con la consecuente corrupción y timar, robar, eh, llevarse por encima a quien sea, es una práctica común en nuestros países por el desarraigo, por esta inconsciencia colectiva, no conciencia colectiva, sino esta inconsciencia colectiva. Entonces, esto es otro pilar fundamental, entender que achacar de todos los males a España es no irse en contra del Estado español ni contra los españoles actuales, sino es un instrumento de dominio para mantenernos divididos en contra de nosotros mismos y que de esta manera no podamos alzar cabeza, que no lo hemos hecho hasta ahora en estos 2 siglos. En un lejano continente enorme y fructífero, existió una vez, hace muchos, muchos siglos, unos hombres geniales y asombrosos que fundaron imperios y culturas tan sublimes que estuvieron casi a punto de llegar a la mismísima luna. En paz y tranquilidad mutua, desarrollaron todos extrañas tradiciones que para nosotros podrían resultar algo siniestras, pero cabe aclarar que al menos ellos sí conservaban su autenticidad, su verdad propia e inmanente que nadie les había dado de fuera. Una identidad que, aunque fuera caníbal, abusiva y despótica, era al menos propia, sin origen externo. Además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el pasado y a aquellos hombres? Hombres geniales, valerosos y tecnológicamente adelantados fueron un día, de pronto, visitados por unos blancos barbones armados con rifles de asalto y ametralladoras que, a punta de granadas, consiguieron invadir y conquistar a miles, millones de indígenas geniales y valerosos que, ante el miedo a lo nuevo y lo desconocido, fueron vencidos de inmediato. Eso sí, pese a ser adelantados tecnológicamente. Y es que claro, no desarrolla armas el que anhela ir a la luna, ascender a los astros. Con su llegada, nos quitaron la autenticidad, nos privaron de aquello más propio y nuestro, la cultura. Destruyeron nuestras creencias imponiéndonos la cruz y la Biblia. Sí, pudieron haber existido prácticas crueles dentro de los imperios indígenas, pero vuelvo y repito, eran auténticamente propias. No eran tradiciones traídas de un continente externo, éramos nosotros, nuestra verdad. Conquista. Guerra. Genocidio. Imperialismo. Destrucción, en parte. Imposición. Pueblos indígenas. Orígenes. Colonizados. Derrotados. Los dueños de la tierra. Durante siglos, vivimos oprimidos por ignorantes y fanáticos que nos robaron todo, haciéndonos creer en la promesa de un mundo ultraterrenal. Trajeron un paraíso utópico e inexistente para llevarse nuestro paraíso terrenal y rico en todo aspecto. Eliminaron nuestra multidiversidad lingüística para uniformarnos con esa lengua que ellos llaman español, pero que los más avispados saben llamar castellano. Azcatasuna. Pero finalmente llegaron nuestros libertadores a sacarnos las cadenas y destruir ese yugo que tanto tiempo nos había tenido oprimidos. Llegó finalmente una segunda oportunidad para nuestro continente, la oportunidad definitiva de encontrar nuestra verdadera identidad, cada quien por su camino y en absoluta libertad. Somos finalmente lo que realmente fuimos siempre. God save the Queen. God bless America.
Con la llegada de los españoles, los pueblos originarios incluso llegaron a odiar su propia identidad, porque se les inculcó la idea que eran bárbaros ignorantes y debían ser educados. Ahora, distintos países del mundo lucen sin estatuas del almirante Colón. Ha surgido una nueva resistencia a la defensa de la memoria y dignidad de los pueblos nativos. La llama de la dignidad ancestral de América, después de muchos años, reclama su verdad ante la historia, dejando un precedente de lucha y resistencia para que nunca se repita la sangrienta realidad que significó el colonialismo y la invasión extranjera. He aquí la irrealidad, el delirio propagandístico vuelto una realidad colectiva, una conciencia nacional fundadora de estados, gobiernos, repúblicas. He aquí Latinoamérica. El vicio de la autenticidad. ¿Qué somos realmente sino una negación del Imperio Español y todo su legado? ¿Cuál es el suelo de Latinoamérica sino una supuesta esencia propia y auténtica que la separa de su herencia española? Y a la final, no somos más que los restos y despojos de un fantasma y de un olvido. Somos el intento fallido de encontrar un pasado supuestamente propio mientras nos roban el presente y nos impiden el futuro. Hablan de un atraso científico en el Imperio Español cuando gracias a un par de españoles intrépidos se consiguió lo aparentemente imposible, comprobar la teoría científica en su tiempo más importante, la esfericidad de la Tierra. Y no hay para la ciencia demostración más importante que la evidencia empírica de un mundo esférico, pues esta sería condición indispensable para las investigaciones posteriores de Newton, para quien la esfericidad de la Tierra sería algo ya presupuesto gracias a España. Y claro, cabría preguntarse, ¿cómo es posible conseguir una hazaña tal sin disponer de una tecnología lo suficientemente avanzada para cruzar todo un océano? ¿Es que acaso una bandada de imbéciles y tontos, analfabetos y sin ningún tipo de instrucción, pudieron haber guiado una embarcación enorme por las aguas de un océano durante meses hasta dar con el puerto de una isla y no perderse en medio del camino? Si bien muchos creerán que los conquistadores españoles fueron criminales y analfabetos, cabe aclarar que quienes realmente configuraron, determinaron y en primera instancia vinieron a América fueron navegantes nobles, geómetras, astrólogos, arquitectos, ingenieros, y esto no porque deseemos ensalzar al Imperio Español, es por simple necesidad técnica. Para direccionar una embarcación se necesitan, más allá de navegantes, geómetras y astrólogos que vayan delineando un rumbo fijo para la nave sin dar vueltas sobre sí mismos. Asimismo, arquitectos e ingenieros para reparar la nave ante cualquier tipo de eventualidades, que pueden ser infinitas. Por ello, no es casualidad que, en primera instancia, hayan ido las mentes más brillantes en lo científico y tecnológico a América, pues eran necesarios en el establecimiento de las primeras rutas y asentamientos. Pero, además, ya asentada y reforzada la conquista, el intercambio de profesionales que hubo entre América y la España ibérica fue sorprendente. Muchos de los mejores catedráticos, profesores y profesionales de toda Europa enrumbaron hacia América deseosos de descubrir el nuevo mundo y darle forma. Tal cual era así también la intención del imperio, que no solo buscaba extraer y ya, sino, además, reformar el nuevo mundo y preservarse en el tiempo, en la eternidad, como bien lo ha conseguido hasta ahora en el espíritu de la lengua, que es la verdadera patria del Imperio Español.
yo digo, termino ya, que España es una nación, pero que es más que una nación. Y que si llega el caso, creo yo, si llegase el caso en el que algunos miembros antiguos y queridos de España, putrefactos y traidores, ¿verdad?, se separan en Europa, que España no desaparecería por eso, porque la hispanidad, la patria de España, España seguiría existiendo más que en Europa y junto a estos miembros putrefactos y traidores, ¿verdad?, seguiría existiendo en la hispanidad, porque la patria verdadera de España estará siempre en el lenguaje, nada más. Dicen que el español destruyó las lenguas prehispánicas y su cultura. Sin embargo, se oculta con celo y desespero el sinfín de gramáticas que los religiosos españoles crearon precisamente con la intención de evangelizar a los nuevos pueblos en su lengua nativa. No destruirlos para suplantarlos con mano de obra europea traída en forma de inmigración masiva al modo anglosajón. Una y otra vez cabe recordar sin cesar, pues sin cesar se ha dado la lucha contra España desde la propaganda anglosajona, que España no conquistó América ella sola, la descubrió, eso sí, pues la definió respecto al mundo y la relacionó con él, pero no la conquistó. Fueron los propios indígenas oprimidos y reunidos estratégicamente por los españoles quienes materialmente realizaron esa conquista de América. Ahora bien, hablar del catolicismo exige hablar con la misma seriedad con la que hablamos del imperio. No es cosa fácil ni cosa que pueda reducirse en una palabra: mala. Una mentalidad semejante está destinada a permanecer enclaustrada en el dualismo progresista, retroceso-progreso, y a alucinar su vida entera en el progreso indefinido. Ser universal o ser intimidad, ser lo absoluto o ser lo privado. He aquí la discordia teológica de los últimos tiempos. Controversia que, vista filosóficamente, puede expandirse a campos económicos, políticos y sociológicos. Para España, la cuestión ha sido clara. Lo universal y lo absoluto priman sobre lo íntimo y lo privado. Dios por encima del individuo. Y así, por más esclavos que puedan parecer en lo ideológico, han realizado obras y hazañas heroicas impensables en su tiempo. No por casualidad, es precisamente vivir subordinado al universal lo que conduce a obras universales. Vivir en lo íntimo, en lo privado, sin querer jamás relacionarse con lo externo, lo de fuera, sumerge al sujeto en la soledad y el aislamiento, en la fragilidad y el ensoñamiento. No es raro ver hoy en día, en una sociedad tan atomizada por egoísmos vanos y ambiciones descarriladas, hombres débiles y sin moral, sin sentido de vida, capaces de venderse por cualquier precio y tan necesitados de aprecio que lo podrían recibir de humanoides. Sueñan para vivir y viven para soñar. Lo más que podrán vivir es, paradójicamente, su propia muerte. Hemos perdido ese sentido de universalidad, ese anhelo de tomar lo absoluto en la mano y hacer lo propio, ese anhelo de alcanzar con el espíritu de uno, mundano y particular, lo eterno, lo infinito, lo que más nadie sería capaz de abarcar. Tal es un sentimiento católico, tal es un rasgo español. La segunda parte es la lucha contra el Islam. ¿Y qué hay de catolicismo contra el Islam? Yo obviamente subrayaría, en la perspectiva filosófica, subrayaría sobre todo esto: la defensa de la racionalidad como ligada al cuerpo individual, que es una idea católica fundamental.
es la idea de la resurrección de la carne, de la individuación materia serenata quantitate. Es decir, no es el alma, es el cuerpo individual. Esa es una doctrina católica, estrictamente católica, anticartesiana completamente, y antijansenista, en donde la individuación es el alma, no, la individuación es el cuerpo. Y por consiguiente, la razón no viene de un entendimiento agente, universal, viene del entendimiento individual, que está ligado a las manos, al cuerpo, ¿verdad? La razón es manual, es operatoria. Yo atribuyo a esta doctrina que nosotros mantenemos, la teoría de la razón operatoria, es una doctrina católica, realmente, en el fondo es católica. Y por tanto, la oposición del catolicismo al islamismo y al protestantismo la estamos viendo continuamente ahora, no solamente en el tercer mundo islámico, porque el tercer mundo es el fanatismo, como sabemos, y he dicho al principio, volviendo ya, anudando con el punto de partida, que la guerra de la reconquista en Asturias fue la lucha contra los politeístas. ¿Por qué? Porque la idea cristiana de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una idea pluralista, que recoge la idea de la materia del materialismo pluralista frente al monoteísmo fanático de estirpe aristotélica musulmana, ¿verdad? Fanatismo que estamos viendo en estos días en la Guerra Santa. Y entonces, la lucha con el protestantismo la estamos viendo literalmente en los imperios depredadores, en el imperio por antonomasia hoy día, el imperio de Estados Unidos, el imperio por antonomasia, como lo llaman en América Latina, en donde la lucha, por ejemplo, de los zapatistas es la lucha de los protestantes contra los católicos. Y no hay que engañarse, es la penetración en Cuba, en México, etcétera, de todas las confesiones protestantes que quieren precisamente introducir el inglés precisamente contra España. Y entonces hay que saber que no hay armonía universal, que estamos en lucha permanente y que ignorar esto es estar en la higuera completamente, estar en la higuera. Termino ya definitivamente. Yo diría entonces que lo que queda realmente del imperio, lo que queda vivo, presente, actuante en nosotros del imperio católico, lo que queda vivo es no ni siquiera un modo de ser, como diría Ortega, porque no hay modos de ser, ¿verdad? Hay muchos, sino más bien, para utilizar también la distinción característica española, es un modo de estar. Lo que caracteriza o puede caracterizar a los españoles de hoy es un modo de estar. ¿En qué consiste este estar? Yo lo definiría no en replegarse hacia su historia o hacia su sustancia para tratar de sacar de ella la sabiduría o la razón o la conducta, sino estar viendo continuamente con los ojos abiertos hacia afuera, tratando de asimilar todo, de digerirlo todo, de expelerlo todo, etc. Es decir, de estar controlando absolutamente todo y estar a la espera de que en cualquier momento podamos tener la oportunidad de intervenir en una acción realmente universal, he dicho. Muy bien. Salió más o menos, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Es correcto llamar liberación al sometimiento de un pueblo a un nuevo imperio? Porque claro, nos liberamos del imperio español para caer en garras del imperio estadounidense y las reminiscencias del imperio inglés. Nos libramos de un rey español para ser sometidos por la deuda externa. Dejamos atrás un pasado imperial en donde todos formábamos parte del mismo imperio para volvernos del patio trasero de las potencias industriales y militares de turno. Fuimos alguna vez unidades virreinales sólidas y fructíferas para acabar siendo destruidos y fragmentados por fuerzas extranjeras que viven un sueño hecho realidad y nosotros una pesadilla en vida. ¿Hasta cuándo seguiremos temiendo el término español como si de un sinónimo del mal se tratara? ¿Es que acaso nuestra identidad nacional verdadera se encuentra en un peligro tal que ya no hay vuelta atrás? ¿Quién ahora, sino un loco o un delirante, sería capaz de defender lo indefendible? ¿Quién capaz de arriesgar sus lazos familiares, sus amistades y hasta el amor de su propia comunidad con tal de defender un ideal, el ideal más eterno de todos? ¿Es que acaso puede ser aquello posible? Veamos el panorama actual. Cosmopolitas por doquier,
apátridas avergonzados de haber nacido en un estado-nación y progresistas para quienes todo lo pasado es obsoleto. Hoy en día, defender tu procedencia es demasiado anticuado, propio de bárbaros y salvajes. Lo de moda es ser del mundo y para el mundo, no defender valor alguno porque se defiende todos. Cuando hay carencia de todo valor, de toda tradición, de todo pasado, ¿qué nos resta sino ser presas de fuerzas externas que hagan con nosotros lo que les plazca? ¿Qué puede preservar un Estado si no tiene nada para preservar? Sin religión, sin Dios, sin tradiciones, sin pasado imperial, ¿qué le resta a Hispanoamérica sino el olvido, la eterna nostalgia de haber sido alguna vez grande y la perenne frustración de haber podido revivir semejante grandeza y no haber sido nunca capaces de hacerlo? Basta una sola voz entre millares para que un ideal amenace con volver a resurgir. Porque si bien una cerilla encendida puede fácilmente apagarse tirada en un desierto, no pasaría lo mismo si fuera tirada entre ramas secas. No es gritar más fuerte lo que hace falta, es llegar a oídos que verdaderamente quieran oír, a ojos que verdaderamente quieran ver, a espíritus que realmente deseen revivir, recordar. ¿Qué voluntad será ahora capaz de emprender semejante tarea? The people I know who are rebelling meaningfully, don't buy a lot of stuff, and don't get their view of the world from television, and are willing to spend 4 or 5 hours researching an election rather than going by commercials. And the thing about it is that in America we think of rebellion as this very sexy thing, and that it involves action and force and looks good. And my guess is the forms of rebellion that will end up changing anything meaningfully here will be very quiet and very individual, and probably not all that interesting to look at from the outside. I'm now hoping for less interesting rather than more interesting. Violence is interesting, and horrible corruption and scandals and rattling sabers and talking about war and demonizing a billion people of a different faith in the world, those are all interesting. Sitting in a chair and really thinking about what this means and why the fact that what I drive might have something to do with how people in other parts of the world feel about me isn't interesting to anybody else. That was very close to the truth, but I don't think it's going to make much sense. Nuestra revolución, más allá de ser una revolución que pueda hacerse por la violencia y las armas, es una revolución en la conciencia de las personas, una revolución filosófica. Si bien las armas son importantes y todavía más potentes que las ideas, sin ideas fuertes ningún arma sabrá por sí misma qué debe ser defendido o atacado. Sin ideas fuertes, sin un pasado digno, no habrá sujetos dispuestos a cargar un arma y defender una memoria y un honor imperial olvidado. Sin conciencia, ¿qué intención habrá tras el arma? Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.